CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. Muchas gracias por la invitación para intervenir ahora en este congreso sobre Iglesia y la construcción de paz. Quisiera compartir con ustedes una experiencia que me tocó vivir muy de cerca en la Comisión Episcopal de Acción Social, allá por el año 2009, aunque se prolongó debido a un conflicto, uno de los más significativos a nivel de la Amazonía, que se llamó el Baguazo en el Perú, que abarcó los territorios del Vicariato Apostólico de Jaén y la diócesis de Chachapoyas. El tamaño, la envergadura, la implicancia de este conflicto, podríamos decir que ven paralelo a conflictos en esos tiempos con las industrias extractivas y los derechos de los pueblos amazónicos, como el caso de Yasuní en Ecuador o el Tipnis en Bolivia. Bueno, entonces, para centrarme en la experiencia y poder sacar algunas reflexiones, esto ocurre el 5 de junio de 2009, curiosamente el Día del Ambiente, en el cual el contexto era que el gobierno de la época en el Perú había dado un conjunto de decretos legislativos que ponían en riesgo los derechos colectivos de las comunidades amazónicas, el derecho al territorio, sin duda también una mayor preeminencia de las industrias extractivas. Entonces, a pesar que se intentó por parte del Vicariato de Jaén varios diálogos con la finalidad de evitar que pudiera haber una confrontación, finalmente hay una disposición gubernamental planteando que la fuerza del orden, en concreto la policía, intervenga básicamente en un lugar que fue en la Curva del Diablo, parte de la carretera llamada Belaúnde Terry, en el cual estaban, digamos, posicionados los dirigentes de los pueblos amazónicos, en este caso estamos hablando de las comunidades Aguajún y Huampis. Pues al momento de la intervención de la policía, pues hubo un conflicto, hubo realmente disparos y un conflicto, digamos, violento entre la policía y los indígenas allí, de lo cual resultaron alrededor de 33 personas fallecidas, 23 policías y 10 indígenas. El momento aquel fue muy difícil, muy desesperante, había represión, los dirigentes tampoco sabían qué hacer, digamos, trataron de buscar acogida, era como una huida masiva, y evidentemente pues la iglesia a nivel de las parroquias, las comunidades religiosas dieron cabida a los dirigentes que pues estaban muy preocupados de que pudieran ser arrestados en esta lucha que estaban haciendo. En ese contexto, la Comisión Episcopal de Acción Social pues tomó la iniciativa de comunicarse con Monseñor Santiago García Larracilla, que en paz descanse ahora, jesuita, que en aquel entonces era el obispo vicario apostólico, y también con el ahora cardenal Pedro Barreto Jimeno, que en aquel entonces era el presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social, todavía no era cardenal, y también pues él había sido, su primer nombramiento a nivel episcopal fue como vicario apostólico de Jaén también. Bueno, lo que nos pidió Monseñor Santiago era la defensa legal, porque manifestó que todo lo que era la protección y la acogida y la búsqueda de diálogo lo podía hacer la iglesia local. Y Cardenal Barreto, bueno, ahora Cardenal Barreto, en aquel entonces nos dijo pues que trabajásemos a nivel de la Comisión Episcopal de Acción Social, cuya tarea es la defensa y promoción de los derechos humanos desde la doctrina social de la Iglesia, en lo que necesitara Monseñor Santiago. Entonces se desplazaron colegas, abogados y abogadas a la zona para brindar esta asesoría jurídica. La protección ya la estaba dando las comunidades religiosas, pero la situación todavía seguía muy desesperante. Entonces fue muy importante un mensaje al país anunciado de manera conjunta por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana en aquel entonces, sobre el año 2009, era Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, que ahora es también presidente tanto de la Conferencia Peruana como del CELAM, y la defensora del pueblo, en aquel entonces Beatriz Merino.
pidiendo, bueno, el cese a la violencia, pidiendo buscar mecanismos de diálogo, pidiendo parar pues, el enfrentamiento entre hermanos y hermanas. Logró su objetivo, este mensaje, y también las acciones de diversos actores por restablecer, digamos, un clima de diálogo, y se realiza este diálogo. Este diálogo se realiza en Perú, en Lima, con la presidencia del Consejo de Ministros. Se nombra representante a las diversas carteras y también representantes de las organizaciones amazónicas. Esta mesa de diálogo conformó a su vez cuatro comisiones de trabajo. Una, para reconocer la verdad de los hechos, qué es lo que había pasado y qué es lo que tendría el Estado que hacer en materia de reparación, en materia de, digamos, resarcimiento, pero también a todos aquellos que habían sufrido de la violencia y de las muertes también. Se formó también la comisión para revisar los decretos legislativos, que evidentemente eran bastante agresivos para los derechos de los pueblos amazónicos, más de 12 decretos legislativos. Se formó también una comisión de trabajo para lo que terminó siendo la ley de consulta previa que todavía está vigente en el país y que evidentemente siempre es necesario hacer una vigilancia para que realmente se cumpla. Y finalmente una comisión sobre el desarrollo alternativo. Y justamente es al calor de esta discusión sobre el desarrollo alternativo que empieza a hablarse ya de manera más sustantiva el tema del buen vivir como una forma propia de los pueblos indígenas amazónicos. Estas comisiones tuvieron su resultado, pero no quiero llegar a este punto sin antes pasar por otro tema sumamente importante. Bueno, finalmente indígenas y dirigentes comuneros fueron procesados, 50 más o menos. De estos 50, la Comisión Episcopal de Acción Social asumió la defensa de 43 de ellos. Yo quisiera en ese momento reconocer el profesionalismo, la entrega y la mística de abogados como Katia Pinedo, como Jerry Vázquez, como Sigfredo Florián, como Norbert Mondragón, que realmente estuvieron con mucha capacidad para esta defensa compleja, porque jugaba no solamente con el derecho normal, llamémoslo así, disculpen, no soy abogado, sino con el derecho consuetudinario, es decir, requería entonces una investigación mucho más profunda. La defensa jurídica que se realiza por parte de la Comisión Episcopal de Acción Social para estos 43 hermanos indígenas se da en el marco de una colaboración que ya existía a nivel de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es una organización que agrupa a la mayoría de organizaciones del movimiento de derechos humanos y que de alguna manera confluyeron también en la defensa jurídica. La defensa de SEAS, también estaba el Instituto de Defensa Legal, también estaba la propia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y también había abogados de la localidad, como el caso del doctor Bazán. Eso permitió la defensa jurídica de estos 50 hermanos indígenas, pero también el caso fue largo, porque entre que empezó el caso en 2009 y se logra la primera sentencia en 2016, prácticamente pasaron 7 años, lo cual significaba acudir a las audiencias, lo cual era bastante caro, como se podrán imaginar, moverse en los ríos, también, digamos, en transporte público, y no siempre era posible. Entonces ahí el Vicariato Apostólico de Jaén jugó un rol muy importante. Realmente para las audiencias, en todas las audiencias se pudo garantizar alojamiento de 50 indígenas procesados. No solamente los 43 asumidos por la defensa jurídica del SEAS, sino también de todos aquellos hermanos que estaban siendo defendidos. Bueno, quiero decir algunos temas relacionados con las 4 comisiones para luego pasar a decir en qué están los casos actualmente y una reflexión. La Comisión de la Verdad elaboró su informe, pero hubo 2 informes, el informe de mayoría y el informe de minoría. Incluso en este informe de minoría estuvieron 2 dirigentes,
en el caso del señor Manasés, por el caso de Aguajún, y la hermana la Mari Carmen Gómez Calleja, religiosa de San José, que también formó parte. Y esto hubo un informe muy aleccionador realmente. Yo sugiero la lectura a profundidad porque permite ver no solamente el tema técnico, sino también las implicancias en el tema de derechos humanos y el rol también de la solidaridad y también de la Iglesia. En cuanto a los decretos legislativos, gracias a Dios, se derogaron todos y entonces fue posible tener un escenario en cuanto a la vigencia de los derechos. En cuanto a la ley de consulta previa, finalmente luego fue promulgada, ley que existe hasta la fecha y que, como les dije, hay que hacer un seguimiento para que pueda seguir teniendo vigencia. Y en cuanto a la Comisión sobre Desarrollo y Buen Vivir, llamémoslo así, y elaboró un conjunto de propuestas muy importantes de lo que se podía hacer en la Amazonía en la perspectiva del desarrollo sostenible. Quiero pasar ahora al tema jurídico. No soy abogado, como le vuelvo a decir, pero me parece muy aleccionador. No solamente por la capacidad de los abogados, el cariño al pueblo, la propia autocapacitación y capacitación. Por ejemplo, hubo varias sesiones de nuestros colegas con el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el CAAP, organismo creado por los obispos de la selva. Eso permitieron dar argumentos en lo que sería la defensa desde el punto de vista del derecho consuetudinario, digamos, el convenio con la OIT sobre la defensa de los pueblos amazónicos y sus derechos. Y también podríamos decir que en esta parte legal se logró conseguir el aporte de otros colegas relacionados con el tema de este tipo de argumento que es a través del amicus curiae, ¿no? Que es un recurso legal que digamos, la traducción sería amigo de la causa, que abogados expertos permitieron, digamos, para que la sentencia pudiera ser no solamente iluminada desde el punto de vista del derecho, sino también del derecho consuetudinario y un enfoque más intercultural. Para mí fue impresionante, en ese año de 2016, en que fue leída la sentencia que declaró inocentes a todos los procesados, para mí fue muy importante, digamos, el argumento, porque fue un argumento jurídico e intercultural. ¿Qué es lo que significaba, por ejemplo, haber tomado la carretera? No era solamente un acto digamos, ilegal, sino era una forma también cultural de cómo nuestros hermanos se defendían ante esa situación. Entonces, la litigación con enfoque intercultural me parece sumamente importante. Entonces, actualmente se logró prácticamente, se ha ganado en todas las instancias para el caso de la Curva del Diablo, es decir, ya está finalmente la última instancia en Suprema a favor de los dirigentes indígenas. Y el caso de la Estación 6 de Petroperú, que fue un segundo caso, también de asesinato de personas que no se puede aceptar, está actualmente en la Suprema, pero con buenos argumentos de parte de la defensa de los hermanos indígenas, y también aquí es un abogado, digamos, que participa dentro de la Comisión Episcopal de Acción Social, que está en la defensa. Entonces, una lección importante, la defensa y promoción de los derechos humanos, en este caso desde el enfoque de la doctrina social de la Iglesia, de una manera integral. En segundo lugar, la importancia de la defensa de los derechos colectivos, no solamente los individuales, sino los colectivos, que tienen que ver con esta cosmovisión, con esta mirada del buen vivir. En los casos concretos, que fueron casos, yo mencioné dos de ellos que han sido los más fuertes, el Curva del Diablo, Estación 6, pero también hubo el caso de los mototaxistas y el caso del Mayor Bazán, que lamentablemente el Mayor Bazán es desaparecido hasta la fecha. Y por otro lado, la defensa de derechos del derecho consuetudinario y el enfoque intercultural en la construcción de paz. Prevenir conflictos, defender la defensa de los pueblos más marginados, comprender su cosmovisión y tener una mirada de un desarrollo sostenible que va en la perspectiva del buen vivir, creo que son elementos sumamente importantes en una propuesta y en una agenda
de transformación de conflictos en la perspectiva de la construcción de paz, pero para un desarrollo auténtico, un desarrollo humano, integral, solidario, en el cual nadie quede afuera. Muchas gracias. www.celam.org